Y si esta soy yo, haciendo esto otra vez, para que mi público disfrute el video. Hola a todos y todas, el día de hoy les venimos a exponer los polígonos y los integrantes son Martín Nicolás Arango Suárez y Johan Andrés Fuentes Díaz. ¿Qué es un polígono? En geometría se llama polígono a una figura geométrica plana compuesta por un conjunto de segmentos de recta, conectados de tal manera que encierren y delimiten una región del plano, generalmente sin cruzarse una línea con otra. Su nombre proviene del vocablo griego poli, muchos, y gonos, ángulo, es decir, que en un principio son figuras geométricas de numerosos ángulos. Por otra parte, los polígonos son figuras bidimensionales equivalentes a planos de politopos tridimensionales, es decir, que tienen dos dimensiones únicamente en el largo y en el ancho, y ambas están determinadas por las proporciones de las líneas que los componen. Y para finalizar esta pregunta, existen muchos tipos de polígonos y muchas formas de comprenderlos, dependiendo de si hablamos de geometría euclidiana o no euclidiana, pero suelen denominarse dependiendo del número de lados que tienen mediante prefijos numerarios. ¡Hasta la próxima! Que pero falta más, o pero verdad. Ahora te mostramos. Como tipos de polígonos tenemos a los polígonos equiláteros, que son aquellos polígonos cuyos lados miden siempre lo mismo. Como los polígonos equiángulos, son aquellos polígonos cuyos ángulos internos miden siempre lo mismo. Como bien, los polígonos irregulares son aquellos cuyos lados y ángulos interiores no son iguales entre sí, dado que presentan medidas distintas, por ejemplo, un triángulo escaleno. Por otro lado, los polígonos pueden ser simples o complejos, dependiendo de sus lados si se cortan o secan en algún punto. Polígonos simples son aquellos cuyas líneas o lados nunca se cruzan o secan y tienen por ende un solo contorno. Los polígonos complejos son aquellos que presentan un crucimiento o interacción entre dos o más de sus aristas a lados no consecutivos. Por penúltimo, podemos distinguir entre los polígonos convexos y cóncavos dependiendo de la orientación general de su forma. Los polígonos convexos son aquellos polígonos siempre cuyos lados interiores nunca superan los 180 de apertura. Se caracterizan por un lado cualquiera, puede estar contenido dentro de la figura. Y por último tenemos los polígonos cóncavos. Son aquellos polígonos complejos cuyos lados internos superan los 180 de apertura. Se caracterizan porque una recta es capaz de cortar el polígono en más de dos puntos distintos. Como bien tenemos en los polígonos convexos, que son aquellos que nunca van a superar los 180 grados de apertura. Y en los polígonos cóncavos tenemos que siempre superan los 180 grados de apertura. Como tipos de polígonos tenemos a los polígonos equiláteros, que son aquellos polígonos cuyos lados miden siempre lo mismo. Como los polígonos equiángulos, son aquellos polígonos cuyos ángulos internos miden siempre lo mismo. Como bien, los polígonos irregulares son aquellos cuyos lados y ángulos interiores no son iguales entre sí, dado que presentan medidas distintas, por ejemplo, un triángulo escaleno. Por otro lado, los polígonos pueden ser simples o complejos, dependiendo de sus lados si se cortan o secan en algún punto. Polígonos simples son aquellos cuyas líneas o lados nunca se cruzan o secan y tienen por ende un solo contorno. Los polígonos complejos son aquellos que presentan un crucimiento o interacción entre dos o más de sus aristas a lados no consecutivos. Por penúltimo, podemos distinguir entre los polígonos convexos y cóncavos dependiendo de la orientación general de su forma. Los polígonos convexos son aquellos polígonos siempre cuyos lados interiores nunca superan los 180
de apertura. Se caracterizan por un lado cualquiera, puede estar contenido dentro de la figura. Y por último tenemos los polígonos cóncavos. Son aquellos polígonos complejos cuyos lados internos superan los 180 de apertura. Se caracterizan porque una recta es capaz de cortar el polígono en más de dos puntos distintos. Como bien tenemos en los polígonos convexos, que son aquellos que nunca van a superar los 180 grados de apertura. Y en los polígonos cóncavos tenemos que siempre superan los 180 grados de apertura. Muy interesante, ¿no? ¿Qué son medidas de un polígono? Al tratarse de una figura plana, existen únicamente en el plano bidimensional, o sea largo y ancho, pero cerrada en sí misma. Los polígonos contienen un segmento del plano y delimitan una fuerza y una adentro. Gracias a ello se pueden realizar dos tipos de medidas. El perímetro es la suma de la longitud de todos los lados del polígono, y en el caso de los polígonos regulares se calcula a través de la multiplicación de la longitud de sus lados por el número de estos. El área es la porción del plano delimitada por los lados del polígono, o sea su área interior. Su cálculo, no obstante, requiere de distintos procedimientos. Por ejemplo, en un triángulo se calcula multiplicando la base y altura y dividiéndolo entre 2. En un cuadrilátero regular cuadrado se calcula elevándolo al cuadrado de la longitud de cualquiera de sus lados. En un cuadrilátero rectángulo se calcula multiplicando su base por una altura. Resuelve la actividad en tu cuaderno. Young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la.